Una de las cosas principales de Nación es que es un diario generalista y además es un diario de referencia nacional. Entonces, tiene que ser fiable, tiene que verse confiable, ¿verdad? Además de que tiene una gran trayectoria. No se puede jugar con él, pero no llevarlo a extremos o ser demasiado creativo, ¿verdad? En el caso de otros diarios, pues no son diarios tanto de referencia, aunque por ejemplo Al Día es un diario de referencia de deportes, pues no es un diario que trata cuestiones políticas, ¿verdad? Ni nada de esto. El diseño de Al Día es un diseño mucho más libre, que se va mucho más por el sentimiento del deporte, que tiene que ver mucho más con la diagramación a partir de la fotografía, de titulares muy fuertes. Inclusive las casas de diseño que plantearon la línea de cada uno de ellos son diferentes en diferentes momentos. El diseño de Al Día es muy nuevo, ¿verdad? Se planteó con innovation, con objetivos muy diferentes que los objetivos de Nación. Nación es mucho más, sí es un poco más cuadrado, es mucho más estructurado en ese sentido. No es que Al Día no sea estructurado, sino que tiene mucho más libertad. Inclusive las plantillas bases que se trabajan son mucho más libres las del Día que las plantillas bases y las piezas que tenemos para Nación. Nación tiene una estructuración de piezas muy claras para otros, ¿cómo se llaman?, géneros periodísticos. Más que afectar el estilo de diseño en sí, digamos que colores o cosas por el estilo, lo que hay son líneas muy estructuradas del manejo de publicidad. Inclusive hay, pues, obviamente la publicidad en los medios impresos es de las cosas pues, muy sensibles. Hay varios departamentos involucrados en eso. Tenemos el área comercial, tenemos el área de mercadeo, tenemos el área de diagramación de pauta, después entra la parte de diagramación editorial. Dentro de esos hay discusiones muchas veces de cómo vamos a tener distribuciones de espacios para la parte ya editorial de los diarios versus la parte publicitaria. Digamos, hay que llegar a muchos acuerdos. Tenemos un sistema de diagramación aparte del sistema editorial que nos hace la distribución de espacios publicitarios. Digamos que, como para hacerlo así rápido, comercial trata con los clientes, llegan a decisiones, toman espacios, se le pasa a una gente que pasa toda la pauta diaria más o menos a la gente de diagramación de pauta. Eso ocurre todos los días, ¿verdad? Los cierres publicitarios, los clientes están cambiando, entonces hay que responder si un anuncio se cae a las 4 o 5 de la tarde o entra por lo contrario. Entonces hay un sistema donde las personas de diagramación de pauta tienen las reservas donde van a ir los anuncios. A partir de la cantidad de anuncios y esas reservas se genera la pauta general. A partir de esa pauta general se deciden cuáles son los espacios que va a tener redacción. Los editores y periodistas toman las decisiones de qué va a ir en cada parte, cómo se van a distribuir las pautas. Ellos pasan una pauta base a las personas de diseño editorial, que empiezan a hacer la diagramación base. Muchas veces hay cuestiones adelantadas, ¿verdad?, o cosas por el estilo, pero más o menos esa es la dinámica. Lo primero que te decía es, lo más importante es pensar que tenemos dos plataformas diferenciadas. O sea, ya no podemos pensar todo el contenido, ni la visualización de los datos, nada como para impreso y después decir cuando lo pasamos a web. No, hay que pensar en una plataforma que es impreso y en una plataforma que es web. Que eso nos obliga a pensar en contenidos diferenciados, no resultantes, no un apéndice de que mucho tiempo se trabajó así. O sea, el resultado del web era lo que se subía del impreso. Entonces todas las notas que se hacían en impreso se pasaban a web y listo. Y eso no funciona de esa manera. Los públicos son diferentes, los tiempos de revisión son diferentes, lo que la gente quiere es diferente. Entonces eso exige al medio, a todas las partes del medio, a pensar diferente para web. O sea, y no significa desprenderse del impreso, porque el impreso sigue siendo importante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pensar en dos chips. Y no solo para impreso, para la persona que ve en su laptop o que ve en su compu, sino la persona que lo ve en el celular, la persona que lo ve en su tablet, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en todos esos espacios. Sí, antes
usabas Good News y el Word, y en el caso de diseño se usaba Good News y se usaban los Acrobats básicos, InDesign, Photoshop y nada más. Digamos, hay que pensar en ver, por ejemplo, ahora nosotros tenemos la plataforma de Shalom, entonces aprender a usar esa plataforma, aprender a sacarle jugo, aprender a pensar en piezas, aprender a visualizar para web, aprender un poco en el caso de nosotros un poco de HTML, de Java, de CSS. No necesariamente todos tenemos que ser expertos en eso, pero sí tener una noción básica para poder saber qué plantear, qué aportar a las ideas. En el caso de nosotros, trabajar muy de cerca con la gente de programación, empezar a aprender a pensar cómo piensan ellos, cómo estructuran y qué herramientas tenemos disponibles, porque podemos pensar en hacer 1000 cosas, pero ¿qué tenemos disponible para desarrollar? ¿Qué podemos hacer de verdad? Entonces es más ajustarnos a esas cosas que tenemos, pero también ser muy creativos y ver cómo podemos hacer para sacarle el máximo provecho de las dos plataformas. Pucha, qué complicado. Yo no soy experta en ese ámbito, soy sincera, pero la experiencia sí es muy diferente, e inclusive la parte técnica es diferente, porque hay muchas cosas que puedes hacer, como rollovers y otras cosas que puedes hacer para una laptop que no puedes hacer o que no te va a servir bien para una tablet. O sea, la experiencia de usuario es muy diferente, inclusive cuando vos lo haces, no sé. Pero te digo, hay una aplicación muy buena de AP que te da, yo no sé si es responsive o es una aplicación directa para tablet, pero en la aplicación de usuario es muy sencillo, es muy básica, vos sabes a dónde ir, de qué tocar, qué hacer, o sea, y te responde totalmente a las necesidades de un usuario de tablet que está tocando. No es lo mismo para alguien que está viendo el laptop, cómo se van a reproducir las cosas y demás. Eso es muy diferente. Como te digo, yo no soy experta es una cuestión más de usuario, pero técnicamente también es muy diferente cómo lo vas a desarrollar. Inclusive, por ejemplo, ahorita para lo que tenemos de kiosco, hay que desarrollar cosas diferenciadas. No es que lo mismo de web subir ahí, tienes que tener gente, y en ese caso sí, bueno, yo preparo cosas para kiosco, que hagan procesos extras, porque lo que sube a web no es exactamente lo que sube para tablet. Sí, son desarrollos separados. Inclusive para los equipos de acá es bastante complejo recibir gente nueva, porque la mayoría de la gente que se prepara acá es poca la gente que se prepara con expertise para diseño editorial y sobre todo para medios. Normalmente en la universidad nosotros nos preparamos más para la parte publicitaria, entonces hay que cambiar bastante la visión de cómo se va a trabajar, aunque veamos retículas, veamos muchas cosas que son una base importantísima, ¿verdad?, para empezar a trabajar. Es decir, que acá ha llegado gente que trabaja en diseño y no usa retículas, no usa grillas, no usa, entonces hay que empezar todo ese proceso, comenzando por ahí. Pero lo fundamental, que era lo que yo te decía, es el objetivo. Nosotros en diseño editorial, bueno, yo también he trabajado en diseño publicitario, solo que yo últimamente me he casado más con el diseño editorial. No estás buscando una reacción, buscas reacción en el lector, tenés claro públicos, tenés un montón de cosas, aunque por ejemplo en el caso de Nación tenés un público muy amplio, pero no estás buscando una reacción específica para un producto. O sea, yo no estoy esperando que la gente llegue y se lea una página y sienta la necesidad de comprar un producto o se siente identificado con una marca específica. Lo que nosotros buscamos cuando diagramamos un tema es que comunique, que sea muy atractivo, que el diseño sea parte de la comunicación, no un adorno, que se mezcle con el tema periodístico, ¿verdad?, y que sea informativo, o sea, que informe al lector, que el lector pueda leerse eso y analizar, y sobre ese análisis saque sus propias conclusiones. Digamos que ahí nos casamos un poco más con la parte periodística.